mejorado, ¿viste? Esa es la verdad. Como individuo hemos mejorado mucho. La verdad que es muy interesante. En lo particular, yo defiendo, sin ninguna duda, yo defiendo al productor local, el que se anima a invertir acá en la zona. Ese es mi pensamiento. Y después, todo lo que sea aplicable con la tecnología. El otro día vi un informe, y después vamos a una pausita, si te quedan unos minutos más. Vi un informe de Tambo. También el mejoramiento, la elección del tamaño de la vaca. O sea, antes, decía el productor, se buscaba vacas enormes y sin embargo hoy se dieron cuenta, por lo menos en esa parte, ese productor, de que tiene que ser muy productiva, muchos litros de leche, bueno, todo lo que quiera, pero un animal mucho más chico. Sí, sí. Y eso te da la tecnología, te va dando... Lo mismo los grandes están trabajando con eso, para ver qué animal, digamos, saber de dónde trajo algunos terneros para engorde. Mientras antes se lo saque de la situación de Claro. engorde, mejor para él, digamos, menos de la Cuanto comida. más ganancia de kilo diaria. Entonces, Sí. todos esos datos, entonces van a venir a Sí. buscar tu ternero en base a cómo rinde. Claro. Eso no es por ya no por lindo, no por no, mira qué pata fin, no, va a elegir porque tiene un compensatorio. Me encanta la conversación y espero que a la gente le llegue esto, que creo que son lo suficientemente claro como para que entiendan que ese es el objetivo. Sí, sí, yo creo que sí. Me pasé, Marco, no está Sí, funcionando. 6 menos 20, Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la